Buenas tardes a todos, mi querida Ivania. Me alegra mucho que nos estemos encontrando en este nuevo video de YouTube, el cual creo que va a ser muy interesante, dado que vamos a hablar de un aspecto clave y que es de mucho interés para la gente, relativo a los comparativos relacionados con el proceso de migración de Australia versus el de Canadá, tanto temas de estudios como temas de residencia en general. Entonces yo te voy a comenzar a hacer algunas preguntas y su merced las responde y las contrastamos entre los dos sistemas. Quiero arrancar con un aspecto importante y es la visa de graduado. Mucha gente sabe que después de tú hacer cursos en el determinado país, o en este caso Australia, después de hacer un curso te dan una visa de trabajo full time que se llama la visa 485, que generalmente es por 2 años. En Australia, para generar la visa de graduado, es necesario hacer un curso de 2 años, o sea, 92 semanas académicas, pero que se debe relacionar con la profesión de la persona y que adicionalmente requiere una homologación de carrera especial que se llama el Provisional Skill Assessment, que es una homologación de la carrera provisional para la visa de graduado. En este momento no es requerido, pero desde el 1 de julio es requerido. Y si no haces una maestría, sino que haces algo que se llama un curso vocacional, que es un curso relacionado con la disciplina, pero no llega a ser educación superior, te dan más o menos 2 años de visa. Quería preguntarte cómo funciona la visa de graduado en Canadá. Ok, gracias Julio, me encanta estar en este espacio y listo. Sí hay algunas diferencias respecto a lo que tú nos comentas que es en Australia. En Canadá funciona de la siguiente manera. Eh, es, Se llama un Postgraduate Work Permit para empezar. Es un permiso de trabajo abierto, lo cual significa que la persona puede trabajar en cualquier cosa, ya esté relacionada con sus estudios o no. ¿Cuál es la diferencia? Primero, no tiene que haber una homologación de carrera. Si tú ya tienes el grado de la institución canadiense, con eso ya basta. Pero sí tiene una diferencia y es que si bien Canadá tiene una lista de instituciones autorizadas para recibir estudiantes extranjeros que se llaman los Designated Learning Institutions o DLIs, no todas estas tienen la autorización para emitir un permiso de trabajo posgraduación, lo que significa que si el estudiante quiere eventualmente acceder a este permiso, antes de empezar a estudiar tiene que asegurarse que la institución donde va tiene la autorización para emitirlo. De lo contrario, puede estudiar, pero no se lo pueden dar. Y la duración del permiso, que varía entre 1 o 3 años, depende también de la duración del programa de estudios que hayan iniciado los estudiantes. Entonces, por ejemplo, si es de 1 año, lo más probable es que le den el permiso de trabajo de 1 año. Si es de 2 años o más, 2 años o 3 años de permiso. Mi querida Ivania, una pregunta. Después de recibir el permiso, ¿se puede volver a estudiar para luego volver a aplicar a una visa de graduado o solo se puede usar una vez? Por lo general, se puede usar solo una vez. Hubo una excepción después de la pandemia en la cual podían extender este permiso posgraduación. Pero por el momento esto solo se puede usar una vez y la expectativa es que las personas que tenían este permiso posgraduación hagan la transición a los permisos de trabajo regulares en Canadá. Listo, estupendo. Muy clara la diferencia entre la visa de graduado de Australia y la de Canadá. Siguiente punto. Mi querida Ivania, respecto a la visa de estudio como tal, en Australia el núcleo importante de la visa de estudiante se llama Genuine Temporary Entrant, que no es otra cosa sino la demostración de estadía temporal o que casi seguro, por no decir que obligatoriamente, te vas a devolver después del curso a tu país, cosa que normalmente no se cumple porque la gente sigue extendiendo visa, pero por lo menos desde el primer totazo de visa es necesario. ¿Ese Genuine Temporary Entrant funciona igual en la visa de estudio canadiense? Sí, correcto. La idea, las visas de estudio, los permisos de estudios, entran en lo que se llaman Temporary Resident Visas, o sea, visas de residencia temporal en Canadá. Entonces funciona igual que en Australia. La idea es que el estudiante demuestre un interés genuino en estudiar en Canadá, pero que eventualmente se va a devolver a su país de origen
ya sea aplicar los estudios o montar negocios, pero es muy parecido como tú lo describes, porque lo que ellos quieren ver es que la gente se va a devolver, así la mayoría de las veces no sea este el caso. En Australia, para demostrar el elemento de arraigo, lo más útil es utilizar el elemento profesional. Es decir, demostrar que vas a recibir una oferta de empleo de una compañía cuando regreses a tu país, donde esa compañía, a causa de haber mejorado el nivel de inglés o haber hecho determinado curso, te van a subir el sueldo. Prácticamente es la mejor forma. De varias que hay, es de la más efectiva. ¿Cuál es la mejor estrategia para probar el Genuine Temporary Entrant en una visa de estudio canadiense, mi querida Ivania? Bueno, este tema del arraigo es un poco relativo en Canadá. Por ejemplo, se puede usar lo que tú dices, una oferta de trabajo. O que, por ejemplo, si las personas van a hacer posgrados, que las empresas donde estén trabajando les van a mantener la posición o los van a ascender, ese tipo de cosas sirven. Pero también evalúan mucho el arraigo en temas económicos. Es decir, si las personas tienen bienes inmuebles, los muebles, o sea, carros, este tipo de cosas no sirve, pero apartamentos, locales, casas, todo ese tipo de elementos sirven para probar el arraigo, es decir, que la persona tiene que volver, tiene una responsabilidad en el país. Muchas veces también les ayuda dejar la familia en su país de origen. Sin embargo, pues mmm, como Canadá también impulsa mucho a la migración en familia, entonces pues es algo que sirve, pero no es obligatorio. Entonces, a mí el tema en particular de las ofertas de trabajo me parece muy interesante, como las personas que ya se van, que literalmente dicen, voy a volver en tal fecha porque tengo que vincularme a mi trabajo, pero va más allá, o sea, tienen que probar más cosas que solo eso. Estupendo, maravilloso. Respecto de la visa, para hablar rápidamente de la visa de turista. Visa de turista en Australia es tener la solvencia y demostrar nuevamente el elemento de arraigo, que nuevamente es más de tener bienes inmuebles. O sea, el bien inmueble es básico para la visa de turista, por no decir que de lo más importante, y demostrar que el empleo donde estás te van a recontratar o que vas a seguir en el empleo donde estás. En Canadá funciona, supongo que bastante parecido, ¿cierto? Sí, bastante parecido. Lo importante es la solvencia económica, obviamente demostrar que sí, o sea, que tu intención no es quedarte en Canadá, entonces que se tiene un trabajo, que se está de vacaciones. Muchas veces también piden que les des un plan de lo que tú quieres ir a Canadá, hacer a Canadá. Entonces, por ejemplo, si tú dices, no, es que quiero ir a visitar Ontario o tengo familia en Toronto, entonces tienes que demostrar dónde vive tu familia, qué hace tu familia allá, cuántos días te vas a quedar y un cronograma de actividades si ya lo tienes. Entonces, por ejemplo, llego tal día y voy a ir a tal parque o voy a ir a tal ciudad, como ese tipo de cosas son las que tienen que probarse. Entendido. Moviéndonos un poco al tema de las visas de residencia, el programa de residencia en Australia funciona mucho inclinado a la residencia regional, es decir, despoblar las ciudades más pobladas precisamente para impulsar la economía en las zonas que tienen baja población. Las zonas de alta población en Australia son Sydney, Melbourne y Brisbane. Las visas de residencia en Canadá gozan de esa misma naturaleza en cuanto al tema de residencia como tal. Bueno, los temas de residencia en Canadá realmente se dividen como en dos secciones. Los programas que son a nivel federal, es decir, los que maneja el gobierno central y que están enfocados principalmente eh, como a profesionales, como migración calificada, y pues también muchas, lo que son los patrocinios e incluso refugio, pero pues digamos que esto ya es otra cosa. Y también están los programas provinciales que ya los maneja cada provincia canadiense de manera independiente en cuestión de requisitos, también muy enfocados hacia la migración calificada. Me parece muy interesante que comentes el tema de como de las zonas que están, que no tienen tanta población o que tienen una densidad poblacional menor, porque en Canadá funciona similar, digamos que no es que esté completamente enfocado el programa como a que se vayan a zonas de baja densidad poblacional, pero estas zonas suelen tener una variedad diferente de programas y también unos requisitos muchas veces menos estrictos o inflexibles como para atraer
principalmente familias, inmigración calificada. Entonces, eso es muy, muy interesante como en cuestión de programas, digamos que para las zonas que tienen más población, la mayor cantidad de población en Canadá se concentra en Ontario y en toda la zona, lo que llaman el GTA, que es las zonas aledañas a Toronto. Entonces, obviamente la competencia ahí es más difícil. Pero sí, no, no diría que está específicamente enfocado a estas zonas de baja densidad, pero es un poco. Mi querida Ivania, en Australia, después de los 33 años, baja el puntaje y luego de los 40 vuelve a bajar para que a los 45 años sea imposible aplicar a un programa de migración bajo la mayoría de programas. En Canadá, más o menos, ¿cómo es el tema de las edades para los programas de residencia? Listo, el tema de las edades va hasta 31 años, que es la edad en donde te van a dar el máximo de puntos. Es como el límite. De 31 años para arriba es mínimo lo que te dan de puntos y mayor a 40 años ya no dan ninguno. Sin embargo, no es imposible para una persona mayor de 31 años el poder acceder a programas de residencia permanente. Realmente lo que le tendrían que apuntar cuando ya se tiene más de 31 años, más de 40 años, es alcanzar la mayor cantidad de puntos basados en la experiencia profesional y en los resultados de idiomas. Ivania, para Uh la -huh. residencia australiana, el mejor examen de inglés que se puede hacer para superar ronda de puntos y lograr muchos temas es el Pearson English Test, el PTE. ¿Cuál es el mejor examen o cuáles son los exámenes recomendables para el tema de Canadá para efectos de residencia? Listo. Entonces, en Canadá tienen dos idiomas oficiales, el inglés y el francés. Y para ambos manejan diferentes tipos de test. En el caso del inglés, el principal es el IELTS general, que es el que yo más recomiendo porque la posibilidad de hacer los exámenes y los cursos es más fácil encontrar instituciones que lo hagan tanto fuera de Canadá como dentro. Pero otro examen que también manejan es uno que se llama el CELPIP, que es específico como para lo que llaman inglés canadiense, como Canadian English Exam. Entonces, están esos dos a nivel general. Y en el caso del francés manejan dos, el TEF, que también es el que está, que tiene mayor disponibilidad como instituciones que lo dan fuera de Canadá, y está el TCF Canadá, que también es lo mismo, o sea, los dos manejan como la evaluación de francés. Para efectos de la residencia permanente, algo que es un plus para cualquier candidato es manejar tanto inglés como francés. Obviamente aquí lo más común, por ejemplo, es que las personas hablen inglés. Entonces, si tienen un muy buen puntaje en inglés y un nivel básico de francés como básico medio, van a obtener una cantidad de puntos impresionantes a la hora de aplicar a residencia permanente. Listo. Público de Immigration Consulting and Law, si quieren recibir una asesoría para la residencia o estudios en Australia o en Canadá con mi querida socia de la firma Ivania, no duden en escribirnos. Estos comparativos, este análisis de unas visas respecto del otro país, lo único que ayuda es para uno tomar la mejor decisión en cuanto al país que más se adapte al perfil de uno y a sus expectativas. Ivania nos dio una explicación supremamente clara y estupenda de cómo funciona el proceso allí. Estos son videos que vamos a hacer varias secciones. Podríamos decir que es el capítulo 1 porque este es un tema infinito. Hoy ocupamos la primera parte. Te agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy, mi querida Ivania. No, muchas gracias a ti, Julio. Siempre es muy interesante ver cómo se diferencian los dos países que son tan apetecidos para migrar. Así es, te mando un abrazo. Fíjate.